Este episodio de la Estrategia del Día es traído por la Conferencia Anual del Council of the Americas en Buenos Aires. El próximo 20 de agosto participa en el principal foro que reúne a funcionarios gubernamentales, líderes empresariales e inversionistas para analizar el escenario económico de Argentina. Regístrate en as-coa.org. La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez, soy periodista de bloomberlinia.com y hoy me toca reemplazar en la conducción a Francisco Aldaya, quien el viernes comenzó sus vacaciones. Espero hacerles compañía este lunes feriado y para empezar voy a presentar los 3 temas para que arranquen la semana informados. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Y última sugerencia, en la descripción de cada episodio van a poder encontrar el link para suscribirse sin costo a los newsletters de bloomberlinia.com. 1. Y hoy vamos a abrir con una charla con Gustavo Nefa, quien es socio de Research for Traders y, a mi entender, uno de los argentinos que mejor explican los mercados internacionales y locales. Gustavo, bienvenido nuevamente a la Estrategia del Día. En relación al debate sobre si las acciones tecnológicas estadounidenses están caras o no, ¿cuál es tu postura? Creo que hay 2 temas para resaltar. Primero, si está caro o es un premio. El premio siempre se puede tolerar siempre y cuando haya un escenario de crecimiento donde haya ganancias por encima del promedio histórico, donde crezcan los ingresos por encima del promedio histórico. Bueno, fíjate lo que está pasando a nivel promedio del mercado, donde las tecnológicas obviamente ponderan muchísimo. 34% es el subíndice de tecnológicas, el primero de los 11 subíndices. Son 15% de crecimiento interanual en el segundo trimestre de los ingresos, de las ventas, y un 50,4% de las ganancias por acción. Esto para el S&P 500 ha sido un trimestre extraordinario. Se van a normalizar para el año, se espera 34% e ingresos que crezcan al 13%. Pero eso es un premio por la dinámica de las ganancias que están teniendo. Por eso, si están un poco por encima del promedio reciente de los últimos 5 o 10 años, está más que justificado. Y segundo, esa dinámica hacia adelante, creo que tenemos que verla mucho más años adelante, 3, 4, 5 años adelante, porque las valuaciones que se suelen tomar forward o 12 meses suelen tener obviamente un horizonte demasiado corto para lo que es esta nueva tecnología que va a permanecer, que es la inteligencia artificial entre nosotros por los próximos 10 a 15 años mínimamente. Con lo cual creo que hay empresas que están en un ciclo que si miramos las ganancias de los próximos 12 meses, no sé, me menciona SpaceX, menciono a compañías que están con un ciclo de ganancias que bueno, tenemos que verlas de acá 5 a 10 años, no solamente al próximo año. Así que hay que extender un poquitito el horizonte y hay que ver que toda esta infraestructura, este CAPEX que están realizando las compañías, tiene una razón justificada que es dinamizar el cash flow, que el cash flow se está volviendo negativo para muchas compañías porque están poniendo todo ese dinero a trabajar en inteligencia artificial. El CAPEX se ha dinamizado muchísimo. Bueno, es porque hay cash flow a futuro en aumento y eso merece un premio. ¿Y te preocupa algo del mercado actual en términos de posibles disrupciones? Pienso, por ejemplo, por el lado del apalancamiento, la emisión de deuda de las compañías. A medida que avanza el tiempo, el apalancamiento en las bolsas toma nuevos impulsos. Sí, podemos ver que las valuaciones a nivel general, como la capitalización bursátil en relación al PBI, te impulsan cada vez más un ratio de apalancamiento, porque hay más facilidades en las cuentas de margin de los brokers. Y hay también otros países que se suman a la especulación. Hemos visto el caso de Corea del Sur, con grandes volúmenes de apalancamiento, y se suma también al lanzamiento de los ETFs apalancados, que han sido realmente una moda muy importante y que también han mordido el polvo, obviamente, cuando hubo esa baja en las tecnológicas entre los meses de junio y julio. Recordemos que entre el mes de junio y julio hubo 2 bajas seguidas del índice S&P 500 y ni hablar de las acciones tecnológicas. Ahí se puso en duda todo lo que tiene que ver con la inversión que están haciendo los hyperscalers o las grandes compañías y su recupero. Eso ha sido motivo, obviamente, de
de dudas en cuanto a qué es lo que estamos convalidando. El apalancamiento llegó para quedarse, tiene sus ciclos obviamente y responde a la dinámica del mercado, del subyacente, pero obviamente que magnifica los ciclos, así como las opciones o los futuros en el pasado han irrumpido para magnificar los ciclos de la bolsa. Obviamente que el apalancamiento y metido en los ETF sobre todo ha tenido un papel predominante ahí. La emisión de deuda también es un tema para tocar, no solo esta infraestructura de inteligencia artificial, memorias, microprocesadores, data centers y todo lo que tiene que ver con los GPUs y los hardware y software de inteligencia artificial. Básicamente se emite deuda y acciones para financiar, además del flujo de caja que muchas veces no alcanza. Por eso empresas como Google, como Oracle han tenido que mostrar un free cash flow negativo y con emisión de acciones y de deuda. Mientras los credit for swap no suban más allá de lo no tolerable, esto no me preocupa, pero sí es un ciclo donde hay un incremento de la deuda y hay mucha deuda interrelacionada. Es decir, estamos hablando de un problema circular entre todas las compañías de inteligencia artificial que si una se cae, bueno, ¿qué va a pasar con la otra, no? El mercado teme al efecto dominó. No creo que sea para tanto. Creo que el mercado tiene una ganancia extraordinaria para hacer hacia adelante en los próximos años y que puede mitigar todos estos problemas de corto plazo. Y voy ahora al inversor. ¿Te parece que un minorista puede hacerla de comprar el ETF SPY que traquea al S&P 500, dejarlo en una comitente que no abre durante años y quedarse tranquilo? ¿O la concentración y la locura del mercado de hoy te obliga a tener una gestión más activa? Bueno, dicen que Warren Buffett le dijo a su esposa que si él se moría tenía que poner el 90% en el S&P 500, despreocuparse por eso y el 10% para gastos. Le va a sobrar plata igual, pero con eso sintetizo la idea de que el S&P 500 es a largo plazo uno de los lugares donde uno puede dejar el dinero y verlo crecer. Atento porque hay periodos en la historia donde hubo 10, 14 y 18 años donde el S&P no volvió a su nivel original y muchos inversores estuvieron cortando clavos en el medio. Pero si uno toma una larga serie, puede ser 1926 o 1918, suelen ser los años de arranque de mediciones de largo plazo, es decir, un siglo de historia. Bueno, podemos encontrar un patrón recurrente de crecimiento de las acciones de las compañías norteamericanas medidas por el S&P 500, que es una buena proxy del equity mundial, ¿no? Porque la mayoría son multinacionales y que están prácticamente en todo el mundo o exportan en todo el mundo. Bueno, esas compañías obviamente que son empresas que van a darte cierta seguridad y un 10% es el valor histórico del rendimiento anual del S&P 500. Ahora, uno puede hacer un poco de market timing, ¿no? Tratar de adivinar los valles y los picos de esos megaciclos y creo que eso es mucho más inteligente. Ahora está el pecado también de seguir muy de cerca las inversiones, mirarlas demasiado a corto plazo, ¿sí? Uno suele mirar las inversiones todos los días y tomar decisiones apresuradas. Por eso conviene tener ciclos un poquito más extensos para tomar decisiones importantes para la estructura del portafolio, ¿no? Gustavo, ¿las tasas altas llegaron para quedarse y vamos a tener que planificar carteras pensando en un piso de 4% o esperás que en algún momento haya un recorte? Bueno, creo que la pandemia nos mal acostumbró. 4%, si lo miras en términos históricos, no es un valor alto, sino bajo. Ahora, del 2020 en adelante han estado subiendo las tasas de interés, específicamente del 2022. Marzo del 2022 empieza un quiebre muy importante en la dinámica, donde la tasa libre de riesgo empieza a tener un valor y en aumento. Y donde este año hemos tenido el shock exógeno del precio del petróleo por esta guerra en Medio Oriente, que se va a mantener en un valor alto. No espero que el estrecho de Hormuz se estabilice, ni que la dinámica de los precios en Estados Unidos vayan a converger a un 2% tan pronto. Con lo cual, 2028, 2029, quizás el gobierno norteamericano, si no tiene otros shocks en el medio, pueda alcanzar su objetivo, pero a corto plazo la tasa de interés va a estar en un nivel superior a la tasa de inflación. Con una tasa de inflación en torno a 3,4%, que es el último CPI, o 2,5%, que es el core, podemos pensar que esto vaya a ir convergiendo en forma lineal, pero bueno, nada es lineal y se descuenta en el mercado de futuros dos subas de tasa de interés, una este año, otra el año que viene, en las tasas cortas, con lo cual las tasas cortas pueden converger a la zona de 4,25, eso no sería utópico, más pensando en los discursos agresivos de muchos miembros de la Reserva Federal y obviamente los niveles de inflación por encima del promedio histórico, así que va a depender obviamente del petróleo, esto es data dependiente también de la data de Estados Unidos,
Unidos. A favor juega que, está desacelerando la inflación y sobre todo está desacelerando la economía norteamericana, ¿sí? Se esperaba 2,1 en el segundo trimestre, vino un 1,5% anualizado el crecimiento de la economía norteamericana del segundo trimestre. Recuperaron su dinamismo las economías de Europa, Gran Bretaña, China, errática, pero en una zona bastante complaciente para ofrecer una tasa de crecimiento aceptable, siempre convergiendo a valores más abajo, obviamente. En el tiempo, creo que la imagen general no es mala, pero no es que va a impulsar la inflación más allá de lo tolerable, sino al revés. Creo que las tasas de inflación a nivel internacional van a ir bajando, más con la ayuda de la suba de la tasa de interés en varias jurisdicciones. En Europa ya la subieron, hicieron una pausa, las van a seguir subiendo. Japón subió la tasa de interés, lo más probable es que la siga subiendo. Estados Unidos, como ya dijimos, va a subir la tasa de interés. Creo que Suiza se va a mantener constante y Gran Bretaña la va a subir. Con lo cual tenemos un escenario de tasa de interés por encima del promedio de los últimos años, pero no en términos históricos. Históricos, digo, de décadas. Muchas gracias, Gustavo Nefa, por brindarnos tu tiempo. 2. Y ahora vamos con el segundo tema del día. En las últimas semanas estuve leyendo varios informes de Bank of America que venían hablando sobre la salida de flujos que se está dando en Brasil, la principal bolsa, además de economía de Latinoamérica. Es por eso que me contacté con Emanuely Santos. Ella es analista de mercados de la app de inversiones XTB. Si bien trabaja en Chile, ella es brasileña y quería que nos explique un poquito estos movimientos. Buenos días, Emanuely. La consulta que te quiero hacer es si están monitoreando estos outflows desde Brasil, qué números están viendo y a qué creen que responde esta dinámica. Por último, también me gustaría saber cómo impacta esta salida de flujos desde Brasil en el resto de Latinoamérica. Lo que estamos viendo en Brasil es una reversión rápida del posicionamiento extranjero, más que una fuga generalizada de capital del país. En los primeros 7 pregones de agosto hasta el día 11, los extranjeros retiraron cerca de 11.900 millones de reales de la B3, después de salidas por cerca de 14.000 millones en mayo y 7.000 millones en junio. Aún así, el saldo de 2026 continúa positivo en torno a 30.000 millones, porque el primer trimestre había recibido más de 53.000 millones. El cambio responde a que varios de los argumentos que atrajeron capital a comienzos de año se han debilitado al mismo tiempo. El ciclo de recortes de la tasa Selic tiene menos recorrido, la economía y el crédito comienzan también a desacelerarse, aumentó la incertidumbre fiscal y electoral y las tasas estadounidenses siguen ofreciendo ahí competencia por el capital global. El recorte de recomendación de JP Morgan sobre las acciones brasileñas también aceleró el movimiento, pero parece más un catalizador que la causa fundamental. También es importante distinguir estos flujos bursátiles de un deterioro externo general. El Banco Central de Brasil registró salidas de cartera por 5.200 millones de dólares en mayo, pero simultáneamente ingresaron 8.000 millones de dólares de inversión extranjera directa y esta última alcanzó 83.300 millones de dólares en 12 meses, por lo que todavía existe demanda estructural por activos productivos brasileños. Para el resto de Latinoamérica, el riesgo aparece principalmente por el efecto de portafolio. Brasil es el mercado más grande y líquido de la región y en algunos fondos latinoamericanos representa más de la mitad de la exposición, por lo que cuando un inversionista internacional reduce posiciones regionales, las ventas pueden extenderse hacia México, Chile o Colombia, aunque sus fundamentos no hayan cambiado. Sin embargo, no asumiría un contagio automático, porque si las salidas responden principalmente a factores propios de Brasil, como la trayectoria fiscal, las elecciones o el menor atractivo relativo de su bolsa, parte de ese dinero puede rotar hacia otros mercados latinoamericanos en vez de abandonar la región. El riesgo para Chile y Colombia sería mayor si la salida brasileña coincide con un dólar global más fuerte, tasas estadounidenses más altas y menor apetito por emergentes, porque ahí el movimiento deja de ser brasileño y se transforma en una reducción general de riesgo sobre Latinoamérica. Muchísimas gracias, Emanuely, por aportarnos tu conocimiento desde el otro lado de la cordillera. 3. Y el tercer tema del que quiero hablarles es el debate que se generó en torno a la decisión del gobierno de autorizar a los bancos a prestar hasta el 15% de los depósitos a empresas que no sean generadoras de dólares. Esta determinación ha recibido algunos cuestionamientos en las últimas horas, aunque también se han visto apoyos. Y voy a resumir un poco por dónde va el debate. Para empezar, quiero citar un informe de Ecomviews
que condensa ambas miradas. Dice la consultora que dirige Miguel Kigel y cito textual: las restricciones a los préstamos en dólares se implementaron después de la crisis de 2001 justamente para evitar que quienes no tienen ingresos dolarizados queden expuestos a una suba del tipo de cambio y terminen comprometiendo la estabilidad del sistema financiero. Esta regulación ha tenido un gran apoyo entre los economistas y en gran parte ha ayudado a que el sistema bancario sobrellevara la crisis del 2008, el reperfilamiento de la deuda de 2019, la pandemia y varias corridas cambiarias sin sufrir sobresaltos. También le ha dado seguridades a los ahorristas que han aumentado sus depósitos en más de 26.000 millones de dólares desde 2023. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado tan bien durante tantos años? El debate se centra en si con esta medida se pone en riesgo la estabilidad financiera que se ha mantenido durante varias décadas. Es cierto que se abre la puerta para que los bancos presten más dólares, aunque solo a empresas y no a individuos. Además, estos créditos tienen mayores requisitos de capital, como así también están sujetos a estándares de evaluación de riesgo más estrictos. Desde este punto de vista, no parecería que genera un riesgo importante. Además, estas regulaciones no son muy diferentes a las de Perú o Uruguay, dos economías bimonetarias que tienen préstamos en dólares y no han sufrido crisis financieras. El gran riesgo es que este cambio sea un primer paso para luego ampliar aún más el uso de los dólares, lo que sería un error, y cierro comillas en relación a lo que dice Econviews. Quienes se sumaron a la conversación desde una mirada muy crítica fueron exfuncionarios de la gestión Cambiemos. Entre ellos el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, declaró: ya hicimos eso a fines de los 90 y terminamos con la especificación asimétrica, no cometamos los mismos errores. Por su parte, el ex banquero central, Guido Sandleris, posteó en redes sociales: he apoyado muchas medidas que ha tomado el equipo económico de Javier Milei en estos 2 años y medio. Sin embargo, creo que la flexibilización de las reglas para otorgar préstamos en dólares es una mala idea. La medida erosiona uno de los pocos consensos relevantes que la Argentina había logrado construir en materia de política económica, una regulación prudencial muy estricta del sistema bancario en dólares. En tanto, el exfuncionario del Banco Central, Pablo Andrés Neumeyer, tuiteó: nos deslizamos por la pendiente resbaladiza del relajamiento macroprudencial, una política que perduró más de 2 décadas. El populismo crediticio es una de las razones por las cuales es saludable un banco central independiente. Para sopesar esto último, también hemos visto algunos apoyos en informes de mercado. Por ejemplo, voy a citar textual lo que escribió Portfolio Personal Inversiones, más conocido como PPI. Desde la óptica de mercado, la medida nos parece razonable. Por un lado, la flexibilización busca ampliar el universo de empresas elegibles para tomar crédito en dólares y de esta manera canalizar parte de los excedentes de liquidez que hoy los bancos mantienen inmovilizados. Esto parece responder más un problema de demanda que de oferta. Los exportadores ya enfrentarían límites de exposición, por lo que ampliar el universo de tomadores permitiría utilizar una mayor proporción de los depósitos en dólares. Además, dado que los dólares de estos préstamos deben ser liquidados en el mercado libre de cambios, la medida podría generar una mayor oferta de divisas mientras la demanda de crédito se mantenga firme. Sin embargo, el efecto sobre la dinámica cambiaria dependerá de lo que ocurra posteriormente con esos pesos. Si son absorbidos por el Banco Central mediante compras de dólares, no habría un efecto multiplicador. Si en cambio los adquiere una tercera parte del sector privado, habría efecto multiplicador. Y cierro comillas en relación a lo mencionado por PPI. En una sintonía similar, desde el broker Max Capital escribieron: en nuestra opinión, la medida es claramente positiva. Los riesgos de descalce están ampliamente sobreestimados a nivel local, donde todavía se recuerdan las implicancias del colapso de la convertibilidad. Esta vez, sin embargo, el tipo de cambio es flotante y los deudores son mucho más conscientes de los riesgos de un potencial descalce, internalizando estos riesgos. Planteadas estas dos posiciones, también hay que decir que se escucharon voces molestas respecto de que un cambio normativo del Banco Central haya sido anunciado por el Ministerio de Economía. Desde la consultora Outlier dijeron que esto implica una desprolijidad que no puede ser obviada en momentos donde se propicia incrementar por ley la independencia del BCRA con la modificación de su carta orgánica. En la misma dirección se manifestó la ya mencionada consultora Econviews. Y luego de estos 3 temas que tocamos, ahora sí vamos a pasar a la fija. La fija. Estimados inversores, como cada lunes nos toca un rato a hablar de bonos. Y como ustedes saben, las noticias no son buenas en el mundo hard dólar. El riesgo país siguió subiendo y empieza la semana en 480 puntos. Por el lado de las acciones,
operaciones, el Merval se mueve por debajo de los $1.900. Dicho esto, Francisco Matig, portfolio manager del broker 1618, nos comentó cómo está calculando su equipo el riesgo electoral implícito en bonos y quiero compartir con ustedes la reflexión que nos dejó Francisco. Una de las maneras que tenemos para medir el riesgo político son las tasas forwards entre los bonos 2028 y 2027. Esto es aproximadamente cuánto piensa el mercado que va a rendir un bono a un año aproximadamente dentro de un año. Es decir, nos ubicamos en agosto del año que viene. Bueno, cuánto piensa el mercado que va a rendir un bono en agosto del año que viene, un bono a mediados de 2028, ¿no? Siempre tomando aproximaciones porque los bonos que tenemos en curva, algunos vencen en junio, otros en septiembre, otros en julio. Pero lo que nosotros hacemos, que es interesante, es que dado que actualmente las curvas en pesos están bastante bien pobladas y hay varios bonos de distinto tipo, lo que nosotros hacemos es calcular una forward 2028 contra 2027 promedio. Esto es agarrar todas las curvas que hay, bono SER, curvas Tamar, curvas tasa fija, curvas dólar link, curvas hard dólar también, bonares, ibopreales. En todas esas curvas se puede sacar un promedio, digamos, una forward. Entonces lo que nosotros hacemos luego es calcular un promedio de todo eso. Y la verdad es que hoy lo que vemos es que las forward 28-27 tienen un nivel bastante elevado, casi comparable con el nivel al que llegaron en mayo, mediados de mayo de este año, justamente coincidente con el punto más álgido del caso Adorni, ¿no? Con lo cual es un indicativo de que evidentemente esto que nosotros tomamos como riesgo político responde justamente a eso. En términos de niveles estamos hablando de tasas forward de 15%, no son tasas todavía súper altas, son tasas muy altas, pero digo, son tasas que eventualmente, si el riesgo político se intensifica, las podríamos ver incluso mucho más arriba. Estamos hablando ya de un escenario donde el mercado descuenta seriamente una victoria de la oposición, que por otro lado todavía no sabemos cuál va a ser, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Matig de 1618. Siempre un gusto tenerte en este podcast. Y ahora vamos a hablar con Matías Balestrín, quien es jefe de inversiones en Banco Piano. Buenos días, Matías. Bienvenido a este podcast. Empiezo con un ejercicio teórico solo a los fines de entender qué riesgos asume quien compra Argentina. Imaginemos el escenario electoral 2027 lo más negativo posible dentro de lo que espera el mercado. ¿Crees que podemos volver a tener un efecto paso 2019? Y teniendo en cuenta esto último, te pregunto si no existe un riesgo asimétrico a la baja a los precios actuales. Quien compra hoy Argentina parte de tasas sensiblemente más bajas que hace años atrás, con lo cual la relación riesgo-retorno hoy es mucho más ajustada ante el riesgo político. Buscando objetividad, si mirás índices de confianza, si bien es lógico algo de deterioro, el indicador sigue mostrando apoyo a la administración actual, pero creo que dependerá sobre todo de qué suceda con el ingreso real. Ahora, supongamos un escenario electoral sorpresa y negativo para el mercado. En este caso, puede haber asimetría a la baja sobre activos públicos y sobre todo soberanos de corto plazo frente a activos privados. ¿Hoy están viendo un mayor upside en acciones o en bonos argentinos hard dólar? Hoy el mayor upside lo vemos para la renta variable. Si bien ambas clases de activos comparten una parte del riesgo total, de seguir el camino de desregulación, mayor competencia y tasas de financiamiento bajas como las actuales, sumando esto a alguna reforma impositiva en favor de la oferta, la balanza la inclinamos a la renta variable. Ahora hagamos el supuesto de que aparece el downside. Creo que activos emitidos por el soberano y activos privados del sector bancario y aquellos vinculados a las tarifas públicas pueden ser claramente los más castigados. Y Matías, vuelvo a preguntarte de cara a 2027, ¿ustedes prevén un escenario de dolarización similar a 2025 y también una tasa más volátil? Sí, claramente. Estamos en Argentina y el inversor tiene memoria. Y naturalmente va a buscar mayor cobertura. Creo que los portfolios van a buscar dolarizar o cobertura en instrumentos SER. Por lo tanto, quizá la tasa en pesos debería ajustar un poco para ser más atractiva frente a un mayor escenario de riesgo.
¿les sorprendió que el gobierno empiece tan temprano a intervenir en el mercado cambiario vía dólar link? Creo que la estrategia de anticiparse ya la viene mostrando el gobierno hace un tiempo. No solo con el tipo de cambio, sino desde el lado del Tesoro, las necesidades de financiamiento para el año que viene, que las viene ya trabajando en despejar las dudas. Entonces, cualquier estrategia de anticiparse parecería que es adecuado. Respecto del tipo de instrumento, el dólar link en una jugada anticipada luce más efectivo que posiciones de futuro, ¿no? En ese sentido sí creo que es adecuada la estrategia. En lo que refiere a la curva pesos, ¿qué conclusiones sacan de cómo viene manejando el gobierno las licitaciones, teniendo en cuenta que venía priorizando estirar duration, algo que cambió en la última licitación? ¿Ustedes esperan que haya un cambio de estrategia o les parece que lo del otro día fue una excepción? Respecto de la curva pesos, creo que las tasas necesitan un ajuste levemente al alza y acomodarse en un nivel un poco más elevado. La estrategia de estirar plazos es buena, pero la tenés que aplicar ahora y no podés esperar. Creo que la estrategia de la última licitación fue presentar instrumentos de mayor cobertura y que a la vez permitan estirar plazo. No me queda claro si es una excepción, depende de dónde se acomoden las tasas en pesos de corto plazo. Matías, ¿cómo armarías hoy una cartera en pesos de manejo de liquidez y cómo una cartera más agresiva? Una estrategia de corto plazo en pesos la armaría básicamente con dos activos. La parte de pesos bien corta, con básicamente utilizando caución, partida con varios vencimientos y sobre todo esto pensando en la volatilidad que mostró esta tasa en los últimos días. Y la parte de pesos que puedo estirar en el margen, creo que iría con cobertura cero. Para lo que tiene que ver con estrategias conservadoras en dólares, ¿dónde están viendo más valor hoy? ¿Bonos de provincias seguras, ONs, soberanos cortos? Para estrategias dolarizadas y conservadoras hay emisiones provinciales y subsoberanas que son atractivas, siempre para inversores conservadores que busquen devengar tasa. Casos, por ejemplo, como las emisiones de la ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba. Por el lado de privados, la tasa ajustó mucho. Los mejores créditos hoy están en torno al 5,5% para plazos 2, 3 o 4 años, que luce algo bajo. El soberano de corto plazo lo incorporaría en menor medida en un portfolio conservador. Matías, te hago una pregunta que suelo hacer a quienes son también docentes universitarios, como es tu caso. Se habla mucho de la crisis de la educación secundaria. ¿Afecta eso a la hora de enseñar en la facultad? Es decir, ¿vienen muy rezagados los chicos en lo que refiere a matemáticas, pensamiento lógico, comprensión de texto? La verdad que sí afecta. Lo noto quizá no tanto en matemática, donde en esta materia veo que pueden hacer un catch-up necesario más rápido, pero en lo que hace comprensión de texto los veo con mayor dificultad. Y lo digo porque lo que más nos está costando es crearles el hábito de leer la bibliografía y luego de interpretar. Ahí es donde veo la mayor dificultad o crisis, si queremos, desde el punto de vista de la educación. Y ahí pasaba por la fija Matías Balestrín, jefe de inversiones en Banco Piano, a quien le agradecemos enormemente por haber estado en este podcast. Estimados oyentes, antes de despedirme, dos comentarios. Por el plano local, una licitación que me llamó la atención fue la del municipio de San Isidro, que colocó en el mercado 30.000 millones de pesos en un bono a 3 años. El distrito recibió ofertas por casi 38.600 millones de pesos y el bono salió a una tasa equivalente a Tamar más 7%. El otro tema que les quería mencionar es internacional. El jueves, el gobierno estadounidense colocó bonos a 30 años con la tasa de interés más alta desde 2001, lo que demuestra la demanda de los inversores de obtener una compensación para financiar el creciente déficit del país. La rentabilidad de la subasta de 25.000 millones de dólares del jueves se situó concretamente en 5,216%. Esta subasta, que contó con una demanda considerable, se produjo tras la licitación a 10 años del Departamento del Tesoro celebrada el día anterior y que registró el mayor costo de financiación para ese plazo desde 2007. Veremos cómo sigue la película. Estimados oyentes, me despido de ustedes. Espero que sigan disfrutando de este feriado y que tengan una gran semana.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.